El llamado de Dios es algo que toda persona debe de aprender a reconocer, a sentir, a identificar y a responder. De eso hablaremos hoy. Muy buenos días, bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más en otro Amaneciendo. Hoy quiero que podamos conversar juntos sobre el llamado de Dios. Pero para entender de qué vamos a estar hablando, quiero que lea conmigo en la palabra del Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Éxodo 3:1. La Biblia dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En un día común de la vida de Moisés, apareció el llamado de Dios. Es cuando Dios lo llama en medio de aquella zarza y se encuentra con él. Pero entendí tres cosas. Uno, Moisés estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dos, Moisés servía. Tres, Moisés cuidaba lo ajeno. Porque el servicio de Moisés era cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Entonces entendí que una de las cosas que a Dios le llama la atención o que puede activar en nosotros un llamado es aprender a servir cuidando lo ajeno. Es muy fácil cuidar lo propio, es muy fácil cuidar mi casa, es muy fácil cuidar mi familia, es muy fácil cuidar mis hijos, es muy fácil cuidar mi hogar, es muy fácil cuidar, mi negocio, pero es difícil cuando yo tengo que cuidar lo ajeno. Ahí hay un problema, pero cuando yo aprendo a cuidar lo ajeno, ahí hay un entrenamiento. Si usted escuchó con detenimiento lo que yo le leía, Éxodo 3:1 dice que él llevó las ovejas a través del desierto. El trabajo de Moisés era conducir las ovejas de Jetro por medio del desierto, las ovejas de su suegro. Y el llamado que Dios le hizo tuvo que ver con pastorear el pueblo por medio del desierto. Significa que aquello en lo que Moisés estaba siendo entrenado en lo secular, él no sabía que iba a ser una plataforma para su llamado ministerial. A veces tenemos en poco lo que hacemos en el mundo. A veces tenemos en poco el tiempo de preparación que tenemos en la iglesia. Moisés estuvo 40 años esperando el llamado de Dios. 40 años esperando, que no esperaba, eso es otra cosa. Moisés no sabía que Dios lo iba a llamar. Moisés lo único que hacía era servir y trabajar. Y en ese trabajo de él, Dios lo fue armando, equipando, preparando, hasta entonces llamarlo. Entre el verso 2 de Éxodo capítulo 3 y el verso 1 hay una historia muy marcada. En el verso 2 aparece el Señor en la zarza de fuego, pero en el verso 1 aparece Moisés sirviendo, trabajando y pastoreando ovejas ajenas. ¿Qué haces en tu iglesia? ¿Eres fiel allí? ¿Sabes que el primer llamado de Dios para tu vida es servir? Fuimos llamados a servir. Dice la Biblia, si uno quiere ser grande o si uno es grande, que sirva al pequeño. El primer llamado de Dios es el servicio. ¿Cómo podemos resumir el llamado de Jesús en la tierra? Servicio. Vino a servir al perdido, al cautivo, al herido. Vino a trabajar con el menesteroso, con el endeudado, con el que estaba atado, con el endemoniado. Servir. Por eso cuando tuvo que ponerse la toalla y servir no tuvo problema. Cuando tuvo que lavar los pies no tuvo problema. Cuando tuvo que multiplicar panes y peces para alimentar una multitud no tuvo problema. Cuando tuvo que ir a la cruz del Calvario, su dolor era parte de su servicio. Su sacrificio era un servicio que nos estaba dando. Servía a Dios y nos servía a nosotros. Entonces, amado hermano, no se puede hablar del llamado de Dios si no entendemos que antes de la zarza hubo un entrenamiento en el cual Moisés cuidaba las ovejas de su padre. Qué lindo, hermano, que tengamos, de Jetro, de su suegro. Qué lindo que tengamos la iglesia lleno de Moisés. Gente que sea capaz, y lo digo como pastora, mi anhelo es tener la iglesia llena de Moisés, de gente que está dispuesta a guiar las ovejas por el desierto aunque no sean sus ovejas. Cuando yo oigo división, yo digo, Dios mío, cuánta falta de visión. División no es más que una visión dividida. Cuando una persona dice, sí, las ovejas serán de Jetro, pero quien las cuida soy yo.
No hay llamado. El ángel se le aparece, la zarza empieza a arder, no se consumía. Viene el llamado de Dios, pero el versículo 1 es la clave. Moisés servía y servía cuidando las ovejas de Jetro y guiándolas por medio del desierto. Entonces, cuando Dios lo vio por 40 años hacerlo, dijo, este es, y lo llamó. Es tiempo de que aprendamos que el llamado de Dios comienza con el servicio. De esto vamos a seguir hablando en otro programa. Gracias por acompañarme en este Amaneciendo. No te vayas sin reaccionar, comentar, por supuesto, compartir. Recuerda que tenemos 2 canales por el que transmitimos diferente tipo de contenido. Te vamos a dejar aquí el link de ambos por si no te has suscrito a ninguno de ellos. Lisney de Font Oficial, y tenemos Juan y Lisney. Así que tienes que ser parte de todo lo que está pasando y no perderte nada. Gracias por tu fidelidad. Nos vemos en otro Amaneciendo. Bendiciones.